Lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vino lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó en voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿No te ha pasado que a veces piensas que ya Dios terminó, cuando en realidad te das cuenta que es solo el inicio del plan que Dios tenía para tu vida? Y es que efectivamente, mientras sigamos respirando, mientras sigamos vivos aquí, Dios sigue teniendo un plan para nosotros. Dios aún no termina con nosotros. Sigue creando nuevas metas, nuevos horizontes, nuevos proyectos y espera que tú y que yo podamos ser capaces de salir y conquistar. Hoy el Evangelio es una historia que cuando yo era adolescente me llamaba mucho la atención y creo que era una historia que siendo adolescente era muy fácil poder entenderla o poder aplicarla por la riqueza que tiene en tanto simbolismo. No se necesita ser un gran erudito en la Sagrada Escritura para poder realmente aplicar esto en nuestra vida. Pero ahora que ya estoy grande y que la vuelvo a leer, me doy cuenta que Dios aún no termina. Hay mucho más en nuestras vidas. Escuchemos con atención este Evangelio. Dice así: En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía entre los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, y a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo.
Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: déjanos ir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido. En el pueblo y en el campo, la gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Es una historia muy hermosa y muy significativa. Sabemos nosotros que, por ejemplo, los judíos no comen carne de cerdo, lo que quiere decir que esa región no era una religión religiosa, o no era ni siquiera una religión judía. Era una región llena de paganos que incluso hacían las cosas que ya les habían sido prohibidas, como comer carne de cerdo. Posiblemente ahí había algunos empresarios muy grandes que 2,000 cerdos en aquel entonces eran demasiado, era un gran negocio, un negocio de pecado. Vamos a traducirlo al día de hoy. ¿Qué negocios de pecado existen y que son muy cuantiosos en dinero? Sí, sí los hay. Y era ahí donde este endemoniado cerca estaba. Una zona de pecado, alejado de Dios y en un cementerio. Ahora, ¿un cementerio qué significa? Lugar de muerte, lugar de dolor. ¿Qué sucedía con este endemoniado? Trataban de atarlo con cadenas y grillos, pero nada podía controlarlo. Él andaba solo, agarrando piedras e hiriéndose él mismo. ¿Cuántas veces no hemos estado así? O nos hemos encontrado con personas que, como dicen, ni el sol las calienta. No hay nada que pueda hacer que estén en paz, felices, tranquilos. Están así, hiriéndose, lastimándose. ¿Con qué piedras? Con pecado, con crítica, con chisme, ofendiendo, no cuidando la salud. Llega Jesús, el endemoniado se acerca. Se postra ante él y encontramos ese diálogo donde Jesús expulsa a los demonios y algo interesante, algo muy interesante, que los demonios le piden a Jesús y Jesús les concede esto, quedarse en esa región e incluso entrar a los cerdos. Nosotros podemos imaginar eso, que hay demonios
que están en el territorio de pecado, en el territorio donde no se alaba a Dios, en el territorio de las sombras, en el territorio donde se cultiva el pecado, y ahí entran los demonios. El destino de alguien que no escucha la palabra de Dios es el destino de esos cerdos, ir y morirse. Aquel hombre se hería y se lastimaba. Su destino era morir, terminar matándose, porque no escuchaba la palabra de Jesús. La palabra de Dios no era libre. Eso queda claro. Hay un milagro muy grande. Jesús se sana. Jesús sana a ese endemoniado. Jesús libera a ese poseído y está ahí sentado, vestido y en su sano juicio. Los que cuidaban los cerdos, ese negocio de pecado, salieron corriendo a decirle a la ciudad lo que había sucedido. La ciudad llegó y aquí vemos algo interesante en la ciudad, que la ciudad, en lugar de alegrarse por la salud de ese hombre, se molestó con Jesús y le pidió que se fuera, porque Jesús había venido a destruir un negocio que tenían. El día de hoy hay muchos negocios de muerte que, en lugar de alegrarnos porque alguien ha podido encontrar la libertad, la gente o la ciudad se molesta mucho, se enojan cuando les toca su negocio, aunque sean negocios que llevan a la perdición. Ahí queda claro. Pero lo interesante es lo que continúa. Jesús se va a ir, porque Jesús no obliga a nadie. Jesús simplemente llega. Si lo aceptas, Él entra. Como dice el libro del Apocalipsis, está tocando la puerta de nuestro corazón. Si nosotros le escuchamos y le abrimos la puerta, Él va a entrar, pero nunca nos obliga. Le dicen que se vaya, Jesús se va. Pero el endemoniado le ruega a Jesús que le permita seguirlo, y Jesús le dice que no. Le dice, ve a tu familia y cuéntales qué tan misericordioso ha sido Dios contigo. Pareciese que la verdadera salud y el verdadero milagro apenas estaba por comenzar en esa persona. No es tanto que la persona se haya liberado de sus demonios. No es tanto que la persona haya sido sanada de sus heridas. No es tanto que la persona haya recobrado una dignidad y esté vestida en su sano juicio, sino que todavía lo mejor estaba por suceder. Ve a tu casa con tu familia. Da testimonio. No se puede seguir a Jesús ignorando la familia. Tenemos que ir y estar con la familia. Ese es el milagro, porque a veces nos quejamos mucho de la sociedad, de las estructuras altas, nos quejamos mucho del gobierno, nos quejamos mucho de esas empresas que hacen su dinero explotando, oprimiendo o pecando, causando la perdición de las personas. Pero la base de toda sociedad está precisamente en el núcleo familiar. Por eso Jesús, en cierta manera, pudiéramos pensar en dos dimensiones. Una, que esa persona todavía necesitaba sanar más, tenía que ir a su familia. Y dos, ese pueblo tiene que cambiar, pero tiene que cambiar desde el núcleo familiar. Tratar de iniciar una revolución para derrocar a los empresarios que tenían esos criaderos de cerdos, iba a ser muy doloroso, difícil, iba a ser obligar a esos empresarios. Pero si ya no hubiera nadie que comiera carne de cerdo, si ya no hubiera nadie que pecara, otra cosa sería. Y la invitación que se hace es primero a nivel familiar, con tu prójimo, a quien tienes cerca. Cualquiera diría que Jesús aceptaría que se le siguiera, sí. Pero cuando hemos cumplido bien nuestro trabajo y compromiso con la familia, cuando hemos sido sanados completamente desde las raíces de nuestro corazón, lo mejor todavía estaba por continuar en ese hombre que estaba ahí entre los sepulcros. Ya no va a vivir más entre los sepulcros, ahora va a ir a restaurar a su familia. Y es que efectivamente, cuando uno recibe a Jesús, la recibe Él y la familia entera. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos libera, que nos sana y que restaura incluso
nuestra familia, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un hombre que tenía un pequeño hotel, una posadera, a lo largo de un camino muy largo. Y aunque él se esforzaba por ser muy atento con la gente y les ofrecía precios muy buenos y el lugar era muy limpio y la gente de ahí era muy amable, no tenía ningún huésped. Al contrario, parecía que cada vez iba empeorando y empeorando la situación, hasta que decidió ir con el sacerdote y platicarle del problema que tenía. Y el sacerdote del pueblo le dice, pues desde ahora ese hotelito que tú tienes ya no se va a llamar más La Primera Estrella. Ahora se va a llamar 5 Campanas. Y además vas a poner afuera 6 campanas colgando. Aquel hombre le dijo, Padre, no creo que eso funcione. El nombre La Primera Estrella es mejor que 5 campanas. ¿Y por qué voy a tener afuera 6 campanas con un nombre que dice 5 campanas? Y el sacerdote le dice, haz lo que te digo y después vienes y me dices cómo te va. El hombre fue, hizo los cambios, puso 6 campanas y tituló a ese lugar 5 campanas. Para su sorpresa, muchos empezaron a llegar. Llegaban a la recepción, tocaban la campanita y decían, oiga, hay un error. Allá afuera dice 5 campanas, pero en realidad son 6. Y después de que veían la limpieza del lugar y la caridad y la calidad de servicio, decidían quedarse ahí a descansar una noche o una tarde o pasar por lo menos al restaurante. La situación mejoró mucho para ese hombre. La moraleja es de que muchas veces nosotros nos acercamos y queremos corregir a los demás, cuando no nos damos cuenta que nosotros somos los que tenemos que ser corregidos. Aquel endemoniado creía que ya había acabado todo. No, no había acabado. Lo mejor todavía estaba por comenzar. Seamos nosotros honestos con Jesús y con nosotros mismos, porque Jesús solamente nos da una invitación para cambiar. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar. Y a veces los cambios más importantes en nuestra vida solamente dependen de nosotros. Dios aún no termina contigo. Lo mejor está por venir en tu vida. Que tengas un excelente día.